Bueno, jóvenes, continuando, les decía que estamos utilizando la fórmula para calcular el centroide del área de la figura que se ha mostrado, ¿no? Entonces, la fórmula que habíamos utilizado era esta. Ahora, una vez que ya tenemos reemplazadas las variables, date cuenta que el diferencial es x, ¿no? El diferencial es x. Y los límites que estoy tomando son los límites de 0 a 1. De 0 a 1. Muy bien. Y aquí veo que hay una variable y. Te das cuenta que aquí hay una variable y. Ahora, esa y hay que hacerle un cambio. Pero ¿de dónde voy a obtener la variable y? Esa y la obtengo de esta función. O sea, la función, la curva que te van a dar a ti, y similar cuando calculabas una área, va a tener su propia función, pero ¿no? Que es una función en este caso, y igual a x cuadrado. Entonces tú vas a reemplazar, en vez de y vas a poner x cuadrado, ¿no? Entonces aquí vas a tener en esta parte vas a tener x por y, pero y vale x al cuadrado, y esa x al cuadrado la has obtenido de esto. Sería x por x cuadrado, x al cubo. Y ahí ves que aparece un x al cubo. Sobre, igualmente acá, este y vale x al cuadrado. Ahora sí vas a integrar, ¿no? La integral del numerador va a ser ¿cuánto? X a la cuarta sobre 4. Si reemplazamos, en este caso, 1 menos cuando x vale 0. Bueno, lo reemplazamos para que tengas una idea, ya sabemos que este es 0. Y si tú divides 1 entre 4, va a quedar 0,25, ¿no? 0,250. En el denominador, si integras, sería x cubo sobre 3. Bueno, aquí también se integral sería 1. Al cubo es 1 sobre 3, ¿no? Si divides 1 entre 3, te va a quedar 0,333, ¿no? Aquí se está tomando con 3 decimales. 0,250 entre 0,333 va a quedar 0,75 metros. 0,75 metros. Entonces encontraste la coordenada X del centro de dicha área. A ver, ¿alguna pregunta sobre todo esto? Ya, continuamos. Ahora nos vamos a encontrar para Y. No te olvides que nosotros estamos trabajando con el elemento diferencial.
Voy a dibujar mi sistema de coordenadas. Aquí tengo mi elemento de diferencia. ¿Cuánto vale esto? Hemos dicho que hasta aquí, ¿cuánto vale? X. X. Esta X llega hasta su mitad. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar para calcular la coordenada Y utilizando integrales así. El diferencial de área ya la sabemos cuánto vale, ¿sí o no? ¿Cuánto era el diferencial de área? Era Y por dx. Y por dx. Esto ya lo sabemos. Ahora nos faltaría, ¿qué nos faltaría reemplazar ahí? A ver, la fórmula. Y. Claro, nos faltaría reemplazar esta Y, ¿no? Que tiene una especie eh, de viñeta encima. Esta Y que ves aquí significa el centro de la figura, de esta figura, en la coordenada Y. Mira, esta Y que está aquí, que es aquí, significa el centro de la figura en forma vertical. ¿Qué figura es esta? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿ya? Entonces hay que revisar los centros de algunas figuras geométricas, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Pero eso te lo voy a señalar después para que lo revises. Mira, toda figura geométrica tiene su centro. Así como hay una tabla de integrales derivadas, tabla de multiplicación, división. También en ingeniería hay una tabla de centros o centroides para cada figura geométrica, ¿ya? Para un rectángulo, su centro en X es la mitad. O sea, si esto mide, esta es la base, ¿cuál sería su mitad? Base entre dos. Igualmente, en forma vertical, si este mide H, su mitad ¿cuál sería? H medio. H medio. Esto sería H medio. Entonces, si uno de estos dos puntos, por aquí es el centro. Ya, el centro de un rectángulo
es la mitad de su base y la mitad de su altura, ahí se ubica esa coordenada. ¿Qué te quiero decir, no? Yo te quiero decir lo siguiente. Yo tengo un rectángulo, ¿no? Y tiene 10 de base y 18 de altura. ¿Cuál sería su centro? Su coordenada, pero teniendo en cuenta que mi eje coordenado es este. 5/9. 5,9. Claro, pues, ¿no? Su centro sería 5 porque la mitad en X, y en Y sería, sería 5 en X y 9 en Y. Ahora, y todavía te lo voy a poner de nuevo acá un poco más, como vemos ahí, pero con datos, ¿ya? Después te voy a dar un link para que revises centroides utilizando números. Te voy a poner aquí este rectángulo con la misma dimensión. Este vale 10, este vale 18. Esta distancia vale, poner, vale 7. ¿Cuál es su centro ahí? Esa figura. En el eje X sería 7 más 12, 5, 12,9. 12,9. En X, ¿cuánto sería? 12. 12. 7 más 5, 12. Ajá, así es. 12,9 sería. Así es. Mira, hay que distinguir entre estas dos figuras. Uno está pegado al eje, ¿no? Porque el origen está acá. Y este está alejado, pues, ¿no? Entonces tú, cuando quieras calcular su centro, primero ubicas el centro, ¿no? El centro de esta figura. Bueno, ahí está su centro. Tú dices, bueno, a mí me enseñaron, el profesor me enseñó que esto es la mitad. Este vale 5 y todo esto vale 9. Pero yo, esta X que veo en la fórmula, la debo tomar desde el origen hasta esa figura, hasta ese punto. Entonces, como acá tengo 7 de medida más 5, entonces mi X barra sería 12 y mi Y lógicamente 9, pues, ¿no? Mi Y barra. Bueno, ya, entonces, esta X que habíamos visto al inicio, ese es el centro de esta figura, pero tomado a partir de acá, pues, ¿no? Tomado a partir de aquí. Entonces, con este razonamiento, entonces vamos a reemplazar en la fórmula. El diferencial de área ya la sabemos ya. Solamente nos falta el Y con ese símbolo. Pero te dije que el Y significa su centro. Si yo en la figura, este diferencial, ¿cuánto mide este diferencial? ¿Cuánto tiene de altura? Y en medio. Tiene Y de altura. Claro. Y, Y. Ahora, ¿su centro cuál sería en Y? Ahí, por allá me lo dijeron anteriormente, ¿vale? Y en medio. Y medio. 9. No, estoy hablando ya no de esta figura, sino de esta. El problema, ¿vale? Y medio. Ahí tenemos Y medio. Este Y medios que ves aquí, este Y medios,
es esto. Ese y medios es y con ese símbolo, con ese símbolo. Por eso ya se está reemplazando acá, ¿ve? ¿No? Y medios. Y medios por y diferencial de x, que es el diferencial de área, ¿no? Después ya viene la multiplicación, ¿no? Aquí multiplicamos, antes de multiplicar podemos reemplazar el y. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo se ha reemplazado en la fórmula? Esto que te he hecho acá simplemente es un cálculo numérico. Es un ejemplo numérico para que logres entender quién es el y, este y con esa simbología. Es es una pregunta, Ala. Ya, vamos a continuar. Entonces ya encontré en la fórmula el y barra es y medios por y por dx sobre y de x. Aquí quedaría y que vale, esta y que X cuadrado. vale x al cuadrado y esta y que vale x al cuadrado, ¿no? Y lo tengo. Esta y que vale x al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta sobre 2. Al integrar esto, ¿qué me va a dar? X a la quinta, 5 por 2, 10. Esta es su integración del numerador. Si yo reemplazo 1 entre 10, 0.1, 0.100. Pues. Aquí esta integral ya la tengo, pues, ¿no? Esto de aquí lo tengo del anterior, 0.333. 0.1 entre 0.3, 0.3 metros. Y ya encontré las coordenadas o ya encontré el centroide de dicha área. En conclusión, ¿no? Dicha figura dicha figura tiene por centro 0.75, bueno, ubicándole a una escala arbitraria, ¿no? 0.75, bueno, hasta que es 1. Vamos a poner que por aquí será 0.75 en X y en Y 0.3. Vamos a ver por aquí. Ahí se encontraría el centroide de la figura. En este caso es 0.75, 0.3. Y ahí se ha terminado el problema, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Eh, Observando el resultado, esto se estaría demostrando que o sea, el punto medio de toda esa área, no, o sea, el centro de gravedad de toda esa área no necesariamente tiene que estar en el punto medio, ¿no? No,
No Eso está necesariamente, demostrando. claro, eso está demostrado. No necesariamente tiene que estar en el punto medio porque no es una figura, se puede decir geométrica, no es una figura geométrica. Pero si fuera una figura como la que habíamos visto anteriormente, un rectángulo, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Su centro, no sé, experimentalmente se va a comprobar que está en medio. Pero en esta figura no. Ya, esa es la diferencia entre una figura geométrica y una figura que no es geométrica. Sí, pues eso ya aclararía la duda de que, por ejemplo, en eso de las embarcaciones no es una figura geométrica, ¿no? Es una Ajá, figura así es. creada. En las embarcaciones o en un avión, ¿no? Su estructura no es una figura geométrica, ¿no? Es una figura diferente. Está hecha a base de figuras geométricas. Está hecha a base de figuras geométricas. A base de figuras geométricas. ¿Ya? Pero sí, está bien tu comentario, Javier. Gracias, profesor. A ver, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. Entonces, hallando los dos valores X e Y, el resultado da en un punto, en un mismo punto, el centroide del área que se está buscando. A ver, no te escucho muy bien, capaz por el internet. No sé si puedes repetir tu pregunta. ¿Me escucha ahora? A ver, sí, más o menos. A ver, dime. Eh, encontrando los valores X e Y, ya ah, termina en un solo punto del centro del área, perdón, que está determinando. O sea, no son dos puntos diferentes. Ah, claro, pues son dos puntos diferentes. Son dos puntos diferentes. O sea, no necesariamente los puntos, me imagino que estás que me dices por el valor, ¿no? Que si son iguales o no. Algo así te logro entender. Claro, porque este es un punto X y este es un punto Y. Son dos puntos diferentes. Ya, a ver, otra pregunta por ahí. Bueno, aparte de esta clase, eh, anterior a esta de centroides, hay una clase de centroides, pero sin integrales, ¿no? Para poder comprender mejor este tema, ¿no? Esta clase la vas a encontrar acá, ¿no? Vas a entrar al canal, de, al canal de las listas de reproducción. Ahí hay un tema que se llama, o hay un curso que se llama estática estructural, ¿ya? Y hay una clase ahí que he puesto, que dura casi una hora, que se llama estática estructural centroides, ¿ya? Entonces, revisa. Después de esta clase, vas a revisar esto que ya está grabado. Vas a revisar esta clase. Centroides. Y aquí está el PDF de esta clase. Y vas a ver que en la parte final hay unas tablas de centroides, de diferentes figuras geométricas. Entonces, la clase de hoy día va a finalizar con la revisión de esta clase, ¿no? Que ya está puesta. El resto quiero revisar el resto de material también, pero no pertenece a cálculo integral. Pertenece a que tiene una relación, es este video. Ya, entonces revisa eso
Con eso damos por finalizado la clase de hoy.